un dogma. Son Platón, Aristóteles, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel. Esos me parece que son las cumbres, no que esté de acuerdo con todo lo que dicen todos estos, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero son personas que han presentado una filosofía que es toda la interpretación del mundo, que hablan fundamentalmente de los tres grandes temas de la filosofía, que son Dios, el mundo y el hombre. Lo tratan de distintas maneras. Entonces, Hegel es, ahora no voy a explicar Hegel porque sería una aberración explicar en 2 minutos Hegel, pero bueno, Hegel se considera profundamente cristiano. Él en definitiva dice que la filosofía, su filosofía, es la explicación racional de los misterios del cristianismo. Cuando habla de tesis, antítesis, síntesis, es la explicación racional de la Santísima Trinidad. Cuando habla de que Dios se identifica con el mundo, con la historia, es una forma de referirse al dogma de la encarnación, etc. Por lo tanto, la razón está muy por encima de la fe, según Hegel, y Hegel ha sido tan inteligente que ha explicado absolutamente todos los misterios de la humanidad. Dice algunas cosas interesantes y otras cosas ridículas, porque no, es una persona que no tiene conciencia de sus límites, y es muy importante tener conciencia de los propios límites. Y por lo tanto, cosas que sí pueden ser explicadas a través de la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis, síntesis, las aplica a la electricidad, las aplica a la vulcanología, tiene todo un tratado sobre los volcanes que hacen morir de risa a los vulcanólogos. Con toda razón, porque la filosofía no tiene que hablar de los volcanes. En cambio, él habla de todo, absolutamente de todo, lo explica todo. Bueno, siendo una filosofía tan abarcante, omnicomprensiva, es lógico que a la muerte de Hegel surjan distintas interpretaciones de Hegel. Entonces hubo un señor con bastante sentido del humor que aplicó las categorías políticas francesas a la filosofía y habla de izquierda hegeliana y derecha hegeliana. El nombre de izquierda y derecha es los que tenían lo que hoy entendemos por ideología de izquierda, se sentaban a la izquierda del Parlamento francés, y los de derecha a la derecha. Entonces él lo aplica a las interpretaciones de Hegel. Este señor se llamaba David Strauss, nada que ver con Johann Strauss de los valses, que escribió un librito llamado La vida de Jesús, no recomendable para hacer la lectura espiritual, donde habla que, donde quita todo lo sobrenatural en Jesús, pasa a ser una persona muy buena, muy interesante, pero nada que ver con Dios. Y entonces recibe muchas críticas, y entonces él contesta a las críticas a su vida de Jesús. Él se considera un hegeliano, entonces habla de la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. La derecha hegeliana es la que considera que Hegel es profundamente cristiano y conservador en política, que ve la máxima manifestación del Estado en el Estado prusiano, y que todo el mundo tiene que caminar detrás del militarismo prusiano. Bueno, esta interpretación después será seguida por algunos pensadores de derecha ideológica y influirá en el fascismo italiano y en el nazismo hitleriano. Y después está la izquierda hegeliana, que es la que considera que el secreto para entender a Hegel es el ateísmo, que es todo un engaño el que hace Hegel. En definitiva, Hegel es profundamente ateo, y que para entender perfectamente a Hegel hay que pasar del idealismo, todo es espíritu, al materialismo, todo es materia. Y en ámbito político hay que iniciar un camino revolucionario. Bien, evidentemente quien ganó en la interpretación de Hegel fue la izquierda hegeliana. Si yo ahora les dijera 10 nombres de la derecha hegeliana, no los conocería nadie, quizá alguno. De la izquierda hegeliana, si lo digo, Karl Marx, Friedrich Engels, Mao Zedong, etc., son bastante conocidos. Bien. Entonces, el puente que une a Hegel con Marx
es un señor llamado Feuerbach, que pasa de un idealismo absoluto a un materialismo absoluto. Hay algunas frases de Feuerbach bastante contundentes. Dice, por ejemplo, el hombre es lo que come. El hombre es lo que come. No en el sentido así burdo del materialismo, sino que todo tiene una base material. También lo racional, lo intelectual, tiene una base material. Dice que toda teología es una antropología. Es decir, teología, estudio de Dios, es en definitiva un estudio del hombre, porque el hombre es para el hombre el ser supremo. Y todo lo que nosotros conocemos de Dios es una proyección que hace el hombre de sus deseos. Esto también es muy freudiano, etc. Dios no existe, Dios simplemente es una imaginación que nosotros, como acá sentimos necesidades, nos imaginamos un mundo donde todas las necesidades sean saciadas, eso es nuestro Dios. ¿Sí? Bien, por lo tanto está la bandeja servida para Marx. Feuerbach es muy importante como paso entre Hegel y Marx. La segunda corriente que da origen al marxismo es la ocasionada por lo que se llama la cuestión social. Para poner una fecha simbólica, podríamos decir 1848, que es cuando se publica el manifiesto del Partido Comunista, o sea, a mediados del siglo XIX, está la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Lo que Juan Pablo II diría, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, el liberalismo de esa época identificado con un capitalismo salvaje que hace progresar mucho las sociedades, pero crear grandes injusticias. Entonces, ante la cuestión social, todo el mundo trata de resolverla. Los liberales la tratan de resolver reformando el liberalismo. Hay neoliberalismos, hay un liberalismo de rostro más humano, están las teorías de Bentham, de Stuart Mill, se permite un cierto papel del Estado en la economía, etc. Eso creo que lo vimos cuando hablamos de liberalismo, y si no, pueden leer el libro. Otra reacción es la de la Iglesia, donde se manifestará fundamentalmente en la doctrina social de la Iglesia, León XIII, encíclica Rerum Novarum, que llega quizá un poquito tarde, pero que está precedida de muchas reflexiones y de muchas obras, sobre todo, muchas obras, no obras escritas, sino muchos proyectos sociales llevados a cabo por los cristianos para resolver los problemas sociales. Bien, y eso dará como fruto una doctrina social muy poderosa en el siglo XX, que muchísimas legislaciones laborales de países profundamente anticatólicos se sirven del magisterio social de la Iglesia. Hoy el gran principio de la Unión Europea es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es el fundamento, uno de los dos fundamentos de la doctrina social de la Iglesia junto con el de solidaridad. Y si los europeos supieran un poco de historia, verían que el primero que habla ya específicamente y técnicamente del principio de subsidiariedad es Pío XI. Pío XI, que no es así un papa progresista o progre, etcétera, pero lo que hoy todos los europeos quieren, la Unión Europea con el principio de subsidiariedad, tienen un maestro en Pío XI. La tercera corriente es la de los socialismos, que consideran que para mejorar el problema, la cuestión social, hay que cambiar radicalmente las estructuras económicas. Y surgen lo que llaman los socialistas utópicos. Hay que pensar que el término utópico es un término marxista. O sea, es Marx el que dice que sus predecesores estaban llenos de buenas intenciones, pero que eran utópicos. Y él presenta lo que llama el socialismo científico. O sea, el socialismo utópico es el precedente al socialismo científico, el auténtico, el real, es el de Marx, según Marx, evidentemente. Bien, socialistas utópicos ha habido varios, fundamentalmente ingleses y franceses, quizá el más conocido es Saint-Simon, hay Robert Owen, o sea, una serie de personajes, Fourier, etc. Junto con los socialistas utópicos está el anarquismo,
el anarquismo, an-argé, an significa negación, argé principio, poder, organización. El anarquismo lo que quiere es que desaparezca el poder. Entonces quiere que haya una sociedad donde haya justicia conmutativa y asociacionismo, pero sin ningún Estado que organice la sociedad. Bien, esto puede tener formas tranquilas y formas violentas. El anarquismo en el siglo XIX habitualmente adquirió formas muy violentas, fundamentalmente el sindicalismo anárquico, y cometió los grandes magnicidios, es decir, asesinatos de personas muy importantes. Basta pensar que los anarquistas asesinaron en distintos años, entre 1880 y 1920, más o menos, al presidente de los Estados Unidos, McKinley, al zar de Rusia, Alejandro I me parece, ¿no? Bueno, Nicolás II, no me acuerdo, a la emperatriz de Austria, la famosa Sisi emperatriz, la de la película, al rey de Italia, Humberto I, al presidente de Francia, Sadi Carnot, al primer ministro de España, Cánovas del Castillo, y así sucesivamente. Es decir, bastante gente. Y en Argentina hubo muchísimo anarquismo. La Semana Trágica fue movido por anarquistas fundamentalmente de origen español e italiano. Y hubo muchos atentados también, por ejemplo, creo recordar, contra Victorino de la Plaza, etc. Bien. Todo ese ambiente, en ese ambiente se desarrolla Marx, que es un señor que nació en 1818 y se murió en 1883. Nació en Tréveris, casualmente hasta hace poco el obispo de Tréveris se llamaba Marx. Ahora es el obispo de Múnich. Bueno, entonces Marx, que nace en Tréveris, en Alemania, va a estudiar Derecho, pero se dedicará fundamentalmente al periodismo y como lo que publica habitualmente eran críticas furibundas contra el poder establecido, tendrá una vida de perseguido político. De Alemania se irá a Francia, de Francia a Bélgica, de Bélgica a Austria, de Austria vuelve a Francia, hasta que en un determinado año, que ahora no me acuerdo cuál es, se establece definitivamente en Londres. En Londres vivirá casi 30 años, allí escribe la obra más importante, el primer tomo, que es El Capital, que será completado por Engels. Cosas personales de la vida de Marx. Se casó con una señora con la cual procreó 6 hijos y, según cuenta prácticamente todo el mundo, era un padre afectuoso y un marido muy cariñoso. Tampoco hay que imaginarnos que Marx era una bestia peluda. Y los hijos lo querían mucho. Bien. Y entonces hay otro elemento importante en la biografía de Marx, es su amistad con Engels. Engels también era alemán, Friedrich Engels, que era el hijo de un dueño de una fábrica textil en Inglaterra. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque todo el problema de la situación, de la cuestión social surge en el ámbito de la revolución industrial. La revolución industrial nace en Inglaterra con James Watt, la máquina de vapor, etcétera, aplicado fundamentalmente a los textiles. El papá de Engels era un capitalista que tenía una fábrica de textiles. Entonces, la primera obra de Engels es la situación de la clase obrera en Inglaterra, situación que conocía perfectamente bien porque su familia vivía de eso. Y hace un análisis muy interesante de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, coincidía plenamente con Marx en su ideología, pero además tenía la ventaja de tener mucha plata, con lo cual mantuvo a Marx habitualmente y le ayudó a publicar sus obras y luego publicaron muchas obras en común. En los últimos años, el principal ingreso económico de Marx eran las colaboraciones periodísticas que escribía para diarios de Estados Unidos. Marx, desde Londres, escribía para diarios de Estados Unidos. Bien, obras hay muchas, creo que las dos fundamentales serían el Manifiesto del Partido Comunista, donde está la famosa frase proletarios del mundo unidos, escrita con Engels,
que es un librito, es un folleto, pero un folleto que hizo historia, y El Capital, un libro indigerible de teoría económica, pero que también hizo historia y es una obra fundamental de la historia de las ideas contemporáneas. Es decir, el manifiesto del Partido Comunista uno se puede divertir al leerlo, en cambio el otro hay que meterse y estudiarlo. Bien, entonces vamos a explicar muy esquemáticamente el pensamiento de Marx, tal como yo lo entiendo, sabiendo que después hay distintas interpretaciones del marxismo, que lo veremos a continuación, y después terminaremos viendo las aplicaciones concretas del marxismo. Bien, entonces me parece que en primer lugar hay que distinguir entre análisis de una situación histórica concreta y posibles soluciones. La inmensa mayoría de los estudiosos, incluido Juan Pablo II, consideran que Marx y Engels hacen un análisis interesante de la situación. O sea, uno no puede decir, no había ningún problema, este se inventó todos los problemas. Había muchísimos problemas como lo sigue habiendo ahora. Lo sigue habiendo ahora. Con lo cual se partía de una situación de injusticia social, como siempre ha habido a lo largo de la historia. En algunos momentos más, en otros momentos menos. Pero una cosa es analizar la situación de la clase obrera en Inglaterra, otra cosa es decir que todo el hombre es materia y que todos los problemas son económicos. Hay una extrapolación. Pero no podemos negar en Marx un fino análisis de algunos aspectos de la realidad socioeconómica de su época o de las contradicciones del sistema capitalista. Bien, entonces, la forma más clara para explicar el marxismo, si Marx estuviera sentado acá, se levantaría y diría, no me simplifique tanto, pero bueno, no hay otra forma de hacerlo, me parece, es con la teoría de las estructuras, la estructura y las superestructuras, que son todas palabras que a uno le suena. Hemos vivido imbuidos en terminología marxista y seguimos imbuidos de terminología marxista. Alguna terminología es interesante, otra me parece que no tanto. Entonces, según Marx, la estructura de la realidad última, es una estructura de tipo económico. Yo traté de explicar en las clases pasadas cómo ha habido a lo largo de los últimos 2 siglos un mecanismo de absolutización de lo relativo. El hombre no es otra cosa que, en el caso de Marx, el hombre no es otra cosa que economía. Es una persona totalmente determinada por las estructuras económicas. Entonces, la realidad última es una realidad económica caracterizada por las relaciones de producción. O sea, lo más esencial de la economía son las relaciones de producción. ¿Qué es relaciones de producción? El sistema de trabajo que se implanta en una determinada sociedad para producir bienes de consumo. Entonces puede haber unas relaciones de producción donde todo sea del Estado, donde todo sea del rey, donde todo sea de los blancos, o puede haber, por ejemplo, unas relaciones de producción que giran todos en torno a la propiedad privada y al capital. Para Marx, el momento histórico que le toca vivir es una estructura económica de tipo capitalista, donde todo depende de la existencia de la propiedad privada. Bien, entonces, la estructura, que es la última realidad o la primera realidad, economía, es la que crea, la que produce lo que Marx llama las superestructuras. ¿Qué es una superestructura? Algo que se apoya sobre la estructura. ¿Sí? Y las superestructuras producen alienación. Otro término marxista importantísimo, alienación. ¿Qué significa alienado? Alienado viene del latín, que significa extraño o de otro. Entonces una persona, un alienado mental, es una persona que no tiene el dominio de su mente. ¿Sí? Cuando es alienígena, alienígena es uno que viene de otro lado, que tiene su origen en otro lado. Bien, entonces la alienación provocada por la estructura económica significa que el hombre, la mujer, no vive en sí mismo, vive para otro, vive fuera de sí, está como loco,
le falta autenticidad, porque son las estructuras los que hacen que el hombre no pueda encontrarse a sí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, el gran problema es la alienación, y la causa de la alienación manifestada en las superestructuras radica en la propiedad privada. ¿Sí? Bueno, entonces, hay distintas superestructuras. Yendo de la más alta hasta la más cercana a la economía, la primera superestructura es la superestructura de tipo religioso. La religión. La religión es causa y efecto de la injusticia económica. Es causa porque los hombres viven maltratados, oprimidos, entonces lo que hacen es imaginarse un mundo donde todos sean felices, donde todos sean tratados justamente, y ese es el mundo de Dios. Entonces es causa porque la opresión causa este mecanismo de imaginación que hace que nos creemos estos mundos fantásticos. Y a su vez ese efecto de las injusticias, causa y efecto porque, perdón, ese efecto, lo que expliqué es un efecto de las injusticias y es causa porque cuando uno está continuamente pensando en el más allá, se olvida del más acá y las cosas quedan como antes. La religión es un elemento conservador, tradicional, que no quiere que cambien las cosas. Bien, por eso Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Opio no en el sentido, como acá se decía hace años, ahora no sé, esto es un opio, es una cosa aburrida. Opio en el sentido de droga, de droga. La droga nos hace viajar por mundos extraordinarios que terminan después destruyendo al hombre. Entonces el opio era la droga más popular en ese momento, está la famosa guerra del opio, etc. El opio del pueblo hace que nos olvidemos de este mundo y pensemos en el mundo del más allá. El otro día, bueno, ayer en Roque Sáenz Peña, en un restaurante, estaban pasando por televisión programas antiguos de Tato Bores. Y entonces, una época de Tato Bores, había un cantito de Tato Bores que decía: luchemos, pudientes de la tierra, etcétera. Y entonces dice: pues los pobres gritan y hacen huelga, pero no se dan cuenta que en la otra vida van a disfrutar. Bien, esto le da razón a los marxistas, ¿no? Dicen los ricos que dicen: bueno, ya después se irán al cielo, ahora que sufran, los pobres que sufran. Bien, entonces la religión no tiene ningún fundamento real, es simplemente un mecanismo de imaginación que es un escapismo, Por lo tanto, para hacer la revolución y eliminar la propiedad privada, hay que hacer desaparecer toda manifestación religiosa, porque la religión aliena a la gente. Voy muy despacio. La segunda superestructura es la filosófica. La filosofía siempre ha intentado interpretar el mundo, conocer la verdad, y con este aspecto de contemplación ha mantenido las cosas tal como están. Ahora la filosofía lo que tiene que hacer es cambiar el mundo. Dice: yo no quiero interpretar el mundo, quiero transformarlo. Por lo tanto, la filosofía tiene que pasar de la teoría a la praxis. Y por lo tanto, la verdad marxista no es una verdad teórica, sino que es una verdad práctica, que se manifiesta en la praxis revolucionaria. Es verdadero lo que ayuda a la revolución. Eso tendrá muchas aplicaciones, por ejemplo, en derecho. Siempre hay que aplicar el derecho en favor del obrero, aunque a lo mejor ese obrero en concreto es un criminal, pero eso ayudaría a la revolución. Porque la verdad no es algo teórico, sino algo que se demuestra en la práctica y ayuda al cambio de estructuras. La superestructura política está personificada en el Estado. El Estado es algo que crearon los ricos para oprimir a los pobres y por lo tanto, cuando se elimine la propiedad privada, vamos a llegar al paraíso comunista sin clases, donde no va a haber más Estado. En este sentido, Marx es anárquico, pero es